vamos a analizar qué datos tenemos, ¿sí? Y qué datos nos hace falta para, según eso, ocupar alguna de las fórmulas que tenemos ahí. Sí, alguna de las tres fórmulas que ya les indiqué. Por esa razón les pedía que las tengan a mano para que puedan irlo revisando, ¿sí? Entonces, primer punto a tomar en cuenta antes de empezar, las unidades, ¿sí? Eh, es, es mucho mejor que se maneje con unidades en el sistema internacional. Sí, con esto nos ahorramos posibles errores en los cálculos al no ocupar mismas unidades. Sí, entonces lo que vamos a hacer es primero eso, eh, comprobar que todas las unidades estén o metros o segundos o kilogramos, si hubiese masas, pero bueno, para esta parte de acá no hay más, solamente teníamos que comprobar que todo esté en metros y segundos. Entonces, para eso tendríamos que hacer una un factor de conversión, ahí. Entonces, este factor de conversión en lo que vamos a hacer es cambiar este 36 kilómetros por hora a metros por segundo, para empezar. Esto ya les había indicado igual, si yo quiero transformar de kilómetros por hora a metros por segundo, ¿qué hago? Lo divido entre 3.6. ¿Sí? Entre 3.6. Entonces, si yo hago la división de 36 kilómetros por hora entre 3.6, me va a quedar 10 metros por segundo. Simplemente eso. Entonces, ya tengo resuelto la primera parte. Serían 10 metros por segundo. Esa sería la rapidez. Entonces, vamos a ver acá, para empezar. Nos dice, te diriges hacia tu trabajo y en el instante en que las luces de semáforo se ponen en verde, un automóvil que ha estado esperando a tu lado acelera a 1,2 metros por segundo al cuadrado. Mientras que un segundo automóvil que acaba de llegar en ese preciso instante continúa con una velocidad constante de 36 kilómetros por hora. Calcular. ¿Cuánto tiempo se necesita para que el primer automóvil alcance al segundo? ¿Con qué velocidad se mueve el primer automóvil en dicho instante? Y el desplazamiento realizado. Ok, entonces ya tenemos la primera parte que les decía, esto les voy a poner por acá, eran 10 metros por segundo para borrar esto de aquí y ocupar la pantalla. A ver, entonces vamos a empezar. Primero tenemos dos vehículos, los voy a representar así con rectángulos nada más. Este tiene una velocidad inicial de 0, pero tiene una aceleración de 1,2 metros por segundo al cuadrado. Este de acá abajo tiene una velocidad constante de 10 metros por segundo y tiene una aceleración de 0. No les dice en ningún lugar que tiene una aceleración de 0, pero al decirles que tiene una velocidad constante, eso se asume. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con estos dos móviles? Van a recorrer cierta distancia. Como pueden ver en el primer móvil, lo que va a hacer es ir acelerando su velocidad, ¿sí? Y en cierto punto, en cierto tiempo, a cierta distancia, se van a encontrar estos dos, ¿sí? Este va a tener una velocidad final y este va a mantener su velocidad de 10 metros por segundo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a determinar aquí es eso, justamente, cuánto tiempo se necesita para que el primer automóvil alcance el segundo. Entonces, ahí tendríamos que formar un sistema de ecuaciones para determinar en qué tiempo se encuentra, ¿sí? Entonces, está muy claro que para el primer automóvil tenemos movimiento rectilíneo uniformemente variado debido a que existe una aceleración y que para el segundo automóvil tenemos solamente movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, en el uno existe aceleración y en el otro no existe aceleración. Tomar en cuenta esos pequeños aspectos que les estoy haciendo tomar en cuenta acá. Sí, quiero que hagan este gráfico para continuar o para empezar a hacer la resolución del primer literal que les pone ahí. Sí, solamente es un gráfico explicativo para que se den cuenta qué es lo que vamos a hacer. Sí, como les decía,
Los dos automóviles van a recorrer la misma distancia. Van a recorrer o les va a tomar el mismo tiempo recorrer esa distancia. La diferencia es que en el uno va aumentando su velocidad y en el otro simplemente se mantiene. ¿Sí? Vamos a ver entonces. Empecemos con la resolución. Vamos a ver el primer literal. Entonces, nos dice cuánto tiempo se necesita para que el primer automóvil alcance al segundo. Vamos a empezar. Tiempo. La ecuación más sencilla, si tomamos en cuenta el segundo móvil, que era de movimiento rectilíneo uniforme, solamente tienen que velocidades, distancia sobre tiempo. Como queremos el tiempo, vamos a despejar el tiempo, tendríamos que es distancia sobre velocidad. Por lo tanto, este valor del tiempo va a quedar como distancia sobre la velocidad, que en este caso es 10. ¿Sí? Sobre la distancia que es 10. Tendríamos ya una posible ecuación. Ahora vamos a ver con el primer objeto, con el primer vehículo. Para el primer vehículo, como les decía, tenemos movimiento rectilíneo uniformemente variado. Para eso, esta fórmula que les pongo aquí no nos va a servir. Teníamos que ocupar cualquiera de las tres que les indiqué en la anterior clase. Ahora, dependiendo de qué es lo que estemos buscando, vamos a resolverlo, ¿no? Entonces recuerden que les indiqué una fórmula que decía que la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, aquí vamos analizando qué datos se tiene y qué datos no se tiene para ver si esta fórmula sirve o no sirve. La distancia va a ser la incógnita y el tiempo también. La velocidad inicial es 0, por lo tanto todo esto se hace 0. La aceleración sí la conozco y como les dije, voy a formar un sistema de ecuaciones entre los dos vehículos para encontrar una de las dos variables, ya sea bien el tiempo o ya sea bien la distancia. ¿Sí? Ojo que de aquí, de este despeje de que el tiempo es igual a la distancia sobre 10, yo puedo despejar la distancia también y la distancia va a ser 10 veces t. Es decir, que el 10 pasa a multiplicar nada más. Entonces, puedo tomarlo eso también. Entonces, si ustedes se fijan, tengo una equivalencia de distancia en función del tiempo y en la otra también tengo una equivalencia de distancia en función del tiempo. Entonces, lo que podría hacer es un reemplazo, ¿no? Entonces, voy a ir reemplazando valores equivalentes. Por ejemplo, esto podría reemplazar aquí en esta distancia de acá. Entonces, me quedaría 10 veces t, que es igual a un medio por la aceleración, que era dato 1,2, y por el tiempo al cuadrado. Entonces, toda esa ecuación se tradujo a eso. Entonces ya vamos a tener algo bastante sencillo para resolver. Ya no está complicado eso que está aquí. Entonces, tendríamos que la distancia, o bueno, aquí tenemos una ecuación cuadrática. Para resolver una ecuación cuadrática, bueno, ya les he indicado varios métodos, como dependiendo del caso, ¿no? En este caso, tendríamos que igualar todo a 0, por lo tanto nos va a quedar el 10t pasaría a restar y le voy a cambiar de lugar nada más. Un medio por 1,2 va a ser 0,6, 0,6t cuadrado menos 10t igual a 0. Simplemente un despeje, ¿no? No es nada complicado lo que estoy haciendo y multiplicando el 1 medio por el 0,2. De aquí lo que podríamos hacer es, si tenemos una ecuación de este tipo, lo que vamos a hacer es factor común para encontrar las dos posibles respuestas. El factor común va a ser t, por lo tanto nos va a quedar 0,6t menos 10 igual a 0. ¿Y ahí qué tenemos? Que el t sub 1 va a ser igual a 0 y que el 0,6t menos 10 es igual a 0. De aquí el t sub 2, es decir, la segunda solución de esta ecuación va a ser, al resolver al despejar esa ecuación, ¿no? Que sería el 10 pasa a sumar y el 0,6 pasaría a dividir. Entonces nos quedaría 10 dividido entre 0,6, que nos va a dar 60. Entonces son 60 segundos. Entonces tenemos dos puntos de encuentro para estos dos móviles. El primero a los 0 segundos y el segundo a los 60 segundos. Obviamente ustedes el primer dato de que se encuentran a los 0 segundos ya lo sabían, porque eso justamente les indica
en la parte de aquí, a ver, justamente cuando el semáforo se pone en verde, entonces es en el tiempo inicial del movimiento, en ese punto se encuentran por primera vez, es decir, al t igual a 0, y después se van a volver a encontrar. Ya sabemos en qué tiempo, en el tiempo de los 60 segundos. ¿Sí? Y de aquí, eso era lo más complicado para resolver en este ejercicio. Lo demás, simplemente ya lo iríamos resolviendo reemplazando en las fórmulas, nada más, o en lo que ya tenemos determinado. Por ejemplo, para el desplazamiento, lo único que tendríamos que hacer es reemplazar el tiempo en cualquiera de las dos fórmulas que ya obtuvimos. Y la velocidad, para la velocidad teníamos que ocupar una de las otras fórmulas. ¿Sí? Entonces, hasta ahí, estamos hasta ahí para continuar. ¿Sí podemos avanzar o no? ¿Sí? A ver, entonces avancemos. Vamos a continuar con el literal 2. Y a ver, para el literal 2, nos dice con qué velocidad se mueve el primer móvil en dicho instante. Tenemos ya el tiempo de 60 segundos. Y teníamos que la velocidad del primer móvil no me interesa aquí. Entonces, la primera fórmula era velocidad final, recuerden, igual a la inicial, más aceleración por el tiempo. Todos sus datos son conocidos, excepto la velocidad final, que sería lo que estamos buscando. Entonces sería velocidad final. Esto ya sabemos que es 0 porque parte del reposo. ¿Sí? Más aceleración, que aceleración es 1,2 por el tiempo que es 60. Entonces tenemos 1,2 por 60, que va a ser 72, si no estoy mal. Sí, 72. Entonces son 72 metros por segundo. Esa sería la velocidad con la que los dos móviles o los dos vehículos se encuentren. La velocidad para el primer vehículo. La velocidad del segundo vehículo va a mantenerse como a 10 metros por segundo. Exactamente, eso no cambiaría. Y para el literal 3, como les dije, el desplazamiento, ¿qué desplazamiento ha realizado? Para eso pueden ocupar cualquiera de las dos que ya determinamos. La una era que el desplazamiento era igual a 10 veces t, o la otra que era un poquito más complicada, que era un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. En esto es más sencillo, entonces sería 10 multiplicado por el tiempo, que son 60, entonces la distancia son 60, 600 metros, perdón, 600 metros de distancia. Entonces, para responder todas las preguntas que están ahí, se encontrarían a los 60 segundos en una distancia de 600 metros y el primer vehículo tendría una rapidez de 72 metros por segundo en el instante en el que se encuentra. Sí, nada más. Entonces ya tenemos resueltos esos tres enunciados que les están solicitando ahí. Como ven, es aplicación de fórmulas nada más. No es complicado lo que hay que hacer ahí. Ya, entonces, para continuar, sí, ya continuamos entonces para, para resolver ahí. Hay uno más. Sí, les preparé uno más para resolver esto. Ya, entonces, tenemos ya esta parte. Vamos a resolver el siguiente que les preparé para esta clase. Ya, a ver, aquí tenemos otro. Igual este es súper sencillo. Les dice, calcular la aceleración en metros por segundo al cuadrado, que se aplica para que un móvil que se desplaza en línea recta a 90 kilómetros por hora reduzca su velocidad a 50 kilómetros por hora en 25 segundos. Primer punto, como ya les dije, unidades. Acá tenemos kilómetros por hora, entonces esos kilómetros por hora tenemos que transformarlos a metros por segundo. Entonces los 90 kilómetros por hora, al dividirlo entre 3,6,
nos va a dar, sí, al dividirlo los 90 entre 3.6 nos va a dar 25, son 25 metros por segundo. Y por último, los 50 kilómetros por hora, al dividirlo entre 3.6, nos va a dar 13.9, igual metros por segundo. Entonces ya tenemos transformadas esas dos rapideces, ¿sí? Ahora, entonces, ¿qué es lo que está pasando en este caso? Entonces tenemos una velocidad inicial de 25 y una velocidad final de 13.9. Entonces, ¿qué pasa aquí? En este caso vamos a tener una desaceleración. ¿Qué implica una desaceleración? Vamos a tener una aceleración con signo negativo. Eso quiere decir que el automóvil o lo que sea que esté ahí desplazándose va a ir reduciendo su velocidad. Aquí, ¿qué nos pregunta? ¿Con qué aceleración? ¿Ya? Entonces, nos dice que hacer esto le va a tomar 25 segundos. Bastante simple, de hecho. Entonces, tenemos todos los datos. Podemos aplicar la primera fórmula que les indiqué, que es velocidad final igual a la inicial más aceleración por el tiempo. De aquí son datos conocidos, solamente la aceleración no sabemos, lo demás todo lo sabemos. Entonces, lo que haríamos ahí es despejarla, ¿no? Entonces tendríamos velocidad final menos velocidad inicial igual a la aceleración por el tiempo. Y de aquí que la aceleración sería velocidad final menos la inicial sobre el tiempo, al despejar la aceleración. Por último, reemplazar datos y llegar a la respuesta, nada más. Entonces la aceleración sería velocidad final 25 menos la inicial 13.9 sobre el tiempo que son 25. Por lo tanto, la aceleración va a ser el resultado de resolver eso, ¿no? Que sería 25 menos 13.9, que da como resultado 11.1. Y esto, a ver, esto lo vamos a dividir entre 25, el 11.1 entre 25, que nos da 0,44. A ver, aquí tenemos un pequeño error. Me equivoqué al reemplazar los datos. Vamos a corregir eso antes de que continúe. El orden de esto, me equivoqué al reemplazar. Tenemos que la velocidad final era de 13,9 y la inicial de 25. Sí, lo reemplacé al revés. Por eso es que el valor va a salirles negativo, debido a que la velocidad final es menor que la inicial. Y se comprueba lo que les estaba indicando, que tenemos una desaceleración. Sí, tenemos una desaceleración. Entonces, estos serían metros por segundo al cuadrado. Nada más. ¿Sí? Metros por segundo al cuadrado. Y con eso ya tenemos resuelto este ejercicio. Como les dije, es la aplicación de tres fórmulas, básicamente. Todo este tema es la aplicación de tres fórmulas. ¿Qué fórmula lo aplican en qué momento? Va a depender de los datos que se tienen. Sí, de los datos que se tiene va a depender qué fórmula se aplica y en qué momento se lo hace. En la gran mayoría de casos, las fórmulas que más van a usar van a ser la primera y la segunda, como eso les había dicho anteriormente. Primera y segunda son las más comunes para aplicar. Entonces tenemos ya otra. Acá les dice, un tren de alta velocidad en reposo comienza su trayecto en línea recta con una aceleración constante de 0,5 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Calcular la velocidad en kilómetros por hora que alcanza el tren a los 3 minutos. ¿Sí? Y de ahí vamos a continuar. A ver, entonces, vamos a ir resolviendo esta parte. Entonces, primero vamos a ver los datos que tiene. En un principio les dice que
que el tren parte del reposo. Entonces, al decirles que el tren parte del reposo, la velocidad inicial va a ser cero. Línea recta les indica que es movimiento rectilíneo. Aceleración constante ya tienen que es movimiento rectilíneo uniformemente variado. Por favor, apagar eso. Y de ahí les dice calcular la velocidad en kilómetros por hora que alcanza el tren a los 3 minutos. Entonces la incógnita va a ser la velocidad final a un tiempo de 3 minutos. De una vez transformando este tiempo a segundos, les va a quedar que es de 180 segundos. Al final simplemente hacemos la transformación de metros por segundo a kilómetros por hora, que no es nada complicado. Nuevamente tenemos prácticamente todos los datos necesarios para aplicar una fórmula, nada más. Es la misma fórmula que aplicamos en el anterior ejercicio, que es la velocidad final igual a la inicial más aceleración por el tiempo. Todos los datos que están ahí son conocidos. Velocidad inicial se tiene, aceleración se tiene, tiempo se tiene y lo que se va a calcular es la velocidad final. Vamos a reemplazar datos. Velocidad inicial es 0, no hace falta ponerlo. Más aceleración que les da 0,5 por el tiempo que sería 180. Por lo tanto, esto les va a dar de 90 metros por segundo. Entonces, aquí nada más lo que haría falta es hacer la transformación de unidades, como les había dicho ya. Si queremos transformar de kilómetros por hora a metros por segundo, dividimos entre 3.6. Y si queremos hacer lo opuesto, vamos a multiplicar por 3.6. Entonces, lo único que tendríamos que hacer aquí es multiplicar ese 90 por 3.6. Nada más que eso. Y estaría la respuesta del ejercicio, ¿no? Que serían, como les dije, multiplicando el 90 por 3.6 les va a dar 324 kilómetros por hora. ¿Sí? Y esa va a ser la respuesta que les estaba pidiendo acá. ¿Sí? Nada más que eso. ¿Sí? Nada más que eso. Entonces, igual en